tardes, soy el técnico primero Jorge Andrés Vargas, soy estudiante de la materia Gestión de la Seguridad Operacional y la intención de este video es mostrarles de manera resumida el capítulo 2 del Manual de la Gestión de la Seguridad Operacional, que se enfoca a los fundamentos de la gestión de la seguridad operacional. Para hablar en términos de aviación, la seguridad operacional es el estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación y las actividades que apoyan directamente este tipo de operación se reducen y se controlan a un nivel aceptable para llevar ciertas actividades. Es importante resaltar que pues, el nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional para la aviación está definido por normas y por la cultura de la parte humana, tanto nacional como internacional. Deben haber unos procedimientos y unos controles que son estándar a nivel internacional para llevar a feliz término las actividades relacionadas con el tema de la aviación. Para ello, iniciamos con una línea de tiempo de cómo evoluciona la seguridad operacional en la aviación. En los años de 1950 a 1970 hay un enfoque técnico. La seguridad operacional se basa en las actividades orientadas a la investigación y a la mejora de factores técnicos. En este ejemplo es la máquina, las aeronaves, las que son, digamos, materia de investigación con el fin de revisar qué fallas tienen y corregir estas fallas para llevar actividades a un feliz término. Durante la transformación de la seguridad operacional se evidencia que se corrigen esas fallas técnicas, pero que también hay un factor humano. Entonces, a partir de ahí se hacen las correcciones y se disminuye el riesgo en la parte técnica, pero también debe haber una revisión en el factor humano, en los procedimientos y cómo esto también interfiere y afecta el rendimiento de la actividad y de la operación en términos de aviación. Esto pues se va también transformando, va mutando, y sobre 1990 también se evidencia en la seguridad operacional que debe haber algo a nivel institucional. Entonces, que se revisa en la parte técnica, que se revisa el factor humano, pero también se deben revisar las organizaciones, donde debe haber una estandarización de normas, de políticas, y que debe haber una cultura para reducir los riesgos en las actividades en cuanto a temas de aviación. Y por último, la seguridad operacional evidencia que todas estas etapas, la etapa técnica, factor humano y las instituciones reconocen digamos, lo complejo del sistema de la aviación, y que pues todas ellas desempeñan un papel importante y que deben funcionar de la mano y deben corregir sus falencias con el fin de poder generar como un conjunto, un todo que lleve, digamos, a feliz término las actividades y las operaciones en términos de aviación. Para ello, el capítulo nos menciona un modelo que es el modelo Shell, el cual se centra, o la parte central de este modelo es el factor humano, el hombre como tal que realiza la actividad, que está en la primera línea de la operación. A partir de ahí se debe verificar o se debe controlar la parte lógica, que es el software. Deben haber procedimientos, capacitación, debe haber asistencia técnica. También está la parte física, que es el hardware, en este caso máquinas y equipo. Debe haber un entorno laboral donde debe funcionar el resto de sistemas y donde todo se debe anidar: el software, el hardware, el factor humano, y esto es lo que crea un entorno. Y por último está el elemento humano, pero son las personas que no están en esa primera línea, sino que están en el entorno del lugar de trabajo y que ayudan y apoyan a reducir el riesgo en las operaciones en términos de aviación. Igualmente nos muestra, el capítulo 2 nos muestra un modelo conocido como el queso suizo, o el modelo de Reason, desarrollado por el profesor James Reason. Es
muy conocido no solo en la industria de la aviación, sino en diferentes industrias, porque deja ver eh, qué etapa del proceso tiene una falencia y si esa falencia está pasando por las diferentes etapas de un proceso en una empresa. A raíz de eso, se podría revisar desde la primera etapa si se puede controlar ese riesgo, si, si al pasar ese riesgo sobre esa etapa, digamos que es factible y en qué punto, en qué etapa debe mitigarse el riesgo para llevar una actividad a feliz término. Entonces, en el caso de la aviación, puede servir como guía de análisis tanto por los estados como por los proveedores de los servicios de aviación, examinando más allá de los individuos involucrados en un incidente o un peligro identificado, se pueden determinar las circunstancias institucionales que pudieron haber permitido esa situación. Entonces todas las organizaciones pueden ver si la falencia está pasando por las capas o por los procedimientos de ellos y en qué punto se debe cortar esa falencia. Para el tema de la gestión de riesgos de seguridad operacional, el capítulo nos muestra una tabla donde podemos evidenciar la probabilidad del riesgo y le podemos dar un valor. Entonces, del menor valor a mayor valor está la probabilidad sumamente improbable, que sería un número de calificación menor con 1, hasta una probabilidad frecuente de que pase el riesgo, que tendría la mayor calificación. En este caso le estamos dando un valor de 5. Estas probabilidades o esta frecuencia que se evidencia el riesgo, también la podemos calificar si el riesgo a término es catastrófico, que sería lo más alto, peligroso, grave, leve o insignificante. También le damos un valor a esta gravedad del evento y al revisar el tipo de riesgo, la gravedad del riesgo con la probabilidad, podemos determinar si el riesgo es bastante crítico o si el riesgo por el contrario se puede aceptar. Entonces, como se puede ver en la tabla de ejemplo, y va a llevar a un término o una actividad catastrófica, sería el nivel más alto. Entonces se deben tomar unas medidas inmediatas para corregir y para mitigar esa situación. Ya teniendo esos valores, como pueden ver, pues las calificaciones más altas se describirían como un riesgo intolerable, donde se deben tomar medidas inmediatas para mitigar ese tipo de riesgo. Pueden haber también unos riesgos tolerables que pues podrían aceptarse, pero pues deben ser corregidos. Y por último está la descripción del riesgo aceptable, que pues digamos no se necesita una mitigación posterior al riesgo. A partir de esto, el capítulo digamos que nos da los conceptos básicos, nos da las bases para enfocar los tipos de riesgos, nos da unos modelos base, unas ideas para gestionar ese tipo de riesgos, clasificarlos y poder tomar una decisión si el riesgo se puede mitigar, si se puede controlar o en el caso más crítico si se debe eliminar ese tipo de riesgo. Entonces, aquí pues hay una pequeña imagen donde se define, donde se detecta. Entonces, si el riesgo se detecta en la seguridad operacional, se debe identificar el peligro, las consecuencias, evaluar ese tipo de riesgos, definir el nivel de probabilidad y el nivel de gravedad, si es frecuente y si es catastrófico, que sería la calificación más alta, la definición más alta. A partir de ahí se define el nivel del riesgo. Si el riesgo es aceptable, si es aceptable el nivel del riesgo, se pueden tomar medidas y continuar la operación. Si no, el riesgo pasaría a eliminarse. Entonces, las organizaciones en cuanto a temas de seguridad operacional deben realizar gestiones y realizar procedimientos para eliminar este tipo de riesgos. Si el riesgo se puede eliminar,
la operación podría continuar, se toman decisiones y se continúa la operación. Si el riesgo no se puede eliminar, pasaríamos a mirar cómo se mitiga el riesgo. Entonces, si al mitigar el riesgo disminuimos, valga la redundancia, el riesgo a la operación, podríamos continuar con la operación. Si definitivamente el riesgo no es aceptable, no se puede eliminar, tampoco se puede mitigar, y no se puede aceptar un riesgo residual si existe, definitivamente se debe cancelar la operación o la actividad que se esté realizando y pues tomar unas medidas extremas, bueno, unas medidas extremas no, sino otro tipo de medidas para realizar la actividad. Entonces, para terminar, podemos decir que este capítulo nos muestra cómo podríamos calificar el riesgo, cómo podríamos definirlo en cuanto a su probabilidad y en cuanto a la gravedad del riesgo, y revisar si lo podemos aceptar, si lo podemos mitigar, si definitivamente lo debemos eliminar, y de no eliminarse, cómo realizaríamos actividades para cancelar la operación y mirar otro tipo de actividad que pueda llevar a feliz término la operación que cancelamos. Debemos buscar otro medio o otro tipo de actividad que no tenga este tipo de riesgos. Esto sería pues en resumen lo que nos muestra el